Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y hoy estamos en un nuevo destino. Vamos a conocer Calpe. Hoy obviamente no podremos enseñaros todo el Calpe, toda la ciudad, porque es bastante extensa y hay que andar muchísimo, hay diferentes zonas, pero vamos a empezar por el principio, donde empieza la carretera, donde empieza Calpe ciudad como tal. Hemos venido desde dirección Altea y esto básicamente es lo primero que estáis viendo. En la entrada a Calpe está situado el centro de salud, que es el que veis aquí justo enfrente nuestra, y debajo podéis ver que hay gente. Debajo es la zona de urgencias, que es donde tendríais que acudir en el caso de que tenéis algún problema urgente. Enfrente nuestro está el edificio de la Cruz Roja y también algunos barecitos donde los sanitarios y los trabajadores del centro de salud pues suelen comer algo, picotear algo entre horas. También este mismo edificio tiene la opción de consultas externas, por lo tanto para ir a visitar vuestro médico de cabecera o lo que sea, también lo tenéis desde ahí. Vamos a ir, mirad qué preciosas las plantas. Por cierto, esas plantas son venenosas, así que es mejor no tocar los ojos, no frotar los ojos después o no meterlos en la boca, sobre todo para los niños, porque son bastante venenosas. Ahora vamos a ir por toda la zona residencial de Calpe, de esta parte de aquí. Al final os voy a poner un mapita dibujando la zona donde exactamente hemos estado con vosotros hoy, y el plan es llegar hasta el casco antiguo. Nosotros lo visitamos muy brevemente, incluso no lo he visto todo, así que hoy lo descubriremos todos juntos. En general os quiero contar sobre Calpe. A mí personalmente me gusta, hemos estado aquí unas cuantas veces, incluso hubo un tiempo cuando trabajé en Calpe, por lo tanto lo conozco bastante bien. Calpe es una ciudad a orillas del mar Mediterráneo, una ciudad costera, y es famosa básicamente por sus playas, por turismo también. El Peñón, que es lo más prácticamente famoso, como si fuera una parte del Mediterráneo. Mirad, ahora mismo estamos justo pasando el cuartel de la Guardia Civil. Obviamente no lo voy a grabar mucho, pues porque, como ya sabéis, no se puede enseñar muchos sitios así, pero que sepáis que está aquí también disponible para vosotros. También Calpe es bastante famoso por las ruinas de la Pobla, del antiguo pueblo que había ahí. De hecho, antes se podían visitar, ahora no sé si, creo que lo han vallado, simplemente se puede ver desde fuera. También está la Muralla Roja, que es como si fuera un edificio emblemático hecho por uno de los arquitectos que recuerda el castillo antiguo. Así que este edificio también es algo muy popular de aquí de la zona. Y obviamente las salinas. Las salinas también iremos a verlas dentro de poquito tiempo. Y ahí viven los flamencos. Viven ahí flamencos rosa preciosos. Se les puede observar. Es un observatorio de aves como tal también. Así que es un sitio muy bonito. Por lo general, lo más curioso de Calpe que os puedo contar es que casi la mitad de los habitantes de aquí son extranjeros, por lo tanto no son españoles. Eso es debido a que esta zona es muy querida por los alemanes, los holandeses, noruegos, ruso hablantes también, también inmigrantes de países de habla hispana. Vienen mucho por esta zona, por el clima en general, por la situación en la que está esa zona. A muchos les encanta, y alquiler, por ejemplo, la vida aquí no es tan cara como en otras zonas. Realmente la población, antes de que llegara el boom turístico, todo aquello, toda esa parte de Calpe fue una población agrícola y pesquera también. Aparte de eso, extraían la sal de las salinas, que ahora mismo ya son el parque natural, ya es como si fuera patrimonio de Calpe. Es puramente ir a verlo, mirarlo y disfrutarlo. La sal como tal ya no se extrae. Aparte de eso, después, desde el siglo pasado ya empezó a llegar el turismo, sobre todo a partir de los años 60, y es entonces cuando totalmente se ha transformado. Ha empezado a crecer la economía, proporciona muchísimo trabajo el turismo, se han abierto supermercados. Por ejemplo, aquí tenéis una papelería, una librería, y justo al lado lo que hemos visto era un supermercado, y delante tenéis otro supermercado que es, se llama Supermercado Charter del grupo Consum, que es como si fuera
marca blanca del supermercado Consum, como si fuera algo más barato, pero pertenece a los supermercados Consum. Así que también lo tenéis aquí, por ejemplo. Aparte de eso, cantidad de bares, restaurantes, cafeterías, tantas cosas. Aquí hay tantos negocios, sobre todo del sector servicios, de alimentación, de hostelería, que es increíble. Además de eso, con el boom turístico, la compraventa de viviendas, el alquiler turístico, hay muchísimas inmobiliarias también. En un solo edificio puede haber varias agencias inmobiliarias totalmente diferentes incluso, así que es bastante curioso de ver, pero al parecer todos tienen trabajo porque todos tienen diferentes opciones en venta o en alquiler. La mayoría de agencias obviamente se dedican más a compraventa de propiedades. Así que con la llegada de turismo todo se ha transformado por completo, se han construido nuevos edificios, nuevos hoteles, y simplemente es algo que ha ayudado muchísimo a esa zona, bajo mi opinión, para crecer, para mejorar su situación. Ahora mismo aquí, mira, tenemos una tiendecita de animales que es Pet Shop, se llama, creo. Sí, tiendecita de mascotas, piensos, accesorios, alimentación, juguetitos, pues un montón de cosas así. Aquí está también la parte de correos, por ejemplo, lo podéis ver, la oficina de correos, que podéis visitar en el caso necesario. Y también hay muchísimos restaurantes, ya desde aquí empezamos a verlos, con cocina asiática. Hay restaurantes de todo tipo, las ideas que podáis imaginar, incluso de películas como La Perla Negra de Piratas del Caribe. Hay de todo, para todos los gustos y colores. Y también negocios normales, como hemos visto, por ejemplo, de venta de muebles, de accesorios, tiendas que venden pinturas, césped artificial, pues cualquier cosa que necesitéis la podéis encontrar básicamente aquí. En general, también en Calpe hay varias playas, creo que hay como 4 playas y lo demás son calas, hay como 5 calas diferentes, incluso más me parece. Puerto deportivo, muchísimas cosas por hacer por aquí, parque natural, entonces se puede aprovechar bastante bien el tiempo y además la gente que vive aquí les apasiona el aire libre, la naturaleza, el deporte, la playa, por lo tanto se lo pasan muy bien y pasan muchísimo tiempo fuera. Mira, todo este edificio que llevamos siguiendo sigue hasta aquí. Es que es increíble lo largos que son algunos de los edificios aquí y parece sin tener fin la cantidad de vecinos que tiene uno, sobre todo si está a mitad de este edificio viviendo. Pero los pisos, sobre todo de las esquinas, son súper soleados, tienen muchísimas ventanas, tienen terrazas, casi todos, terrazas abiertas. Y hay una cantidad de edificios diferentes aquí. No son edificios enormes de muchas plantas, sino de 3, 4, como mucho 5 plantas aquí en esa zona. Ahora mismo vamos a ir a la ermita, que es lo que acabamos de ver, y a nuestra izquierda está el casco antiguo, que es donde iremos después de ver la ermita. Nosotros nunca fuimos por estas escaleras, nunca hemos visitado la ermita antes, pero sé que hay unas preciosas como escaleritas con vistas panorámicas desde donde podéis contemplar muchísimas partes diferentes de Calpe, y es donde nos vamos a ir ahora mismo. También se puede ver cómo son las casas. He de decir que aquí en esta zona de Calpe hay como una mezcla interesante entre nueva construcción y las casas más antiguas. También hay casas en el centro de la ciudad que son chalets o villas chiquititos, casas pareadas que no se han demolido porque están todavía ahí por cualquier motivo que sea, y conviven justo al lado, puerta a puerta, con edificios de apartamentos grandes. Es curioso ver esta mezcla de lo antiguo y lo nuevo aquí en la ciudad, pero podéis encontrar de todo, como casas igual que pisos. Y luego vamos a hablar también sobre los precios, porque es bastante interesante la diferencia de precios según la zona de Calpe donde vayáis a buscar, tanto para comprar como alquilar. Y mirad, aquí tenéis el mini parque natural en esa montaña, y justo ahí en la cima está situada la ermita. De hecho, se dice, hay una leyenda que lo podéis leer en internet si queréis, de que esta fue una de las ermitas donde empezaron a promover religión católica,
una vez que se haya recuperado esta zona, fue una de las primeras donde empezaron a hacer misas para la religión católica. Así que es como un punto clave muy importante. No os olvidéis que esa zona la querían muchísimo los piratas del mar Mediterráneo, que son los que venían aquí a conquistar nuestras tierras, a pues básicamente conquistar esta parte del Mediterráneo, y durante un tiempo sí que la tenían. Y cuando se recuperaron las tierras, obviamente quisieron promover su religión tradicional de esta zona, los católicos, por lo tanto pues se iban construyendo este tipo de ermitas preciosas. Mirad, ahí enfrente tenemos el famoso peñón que aparece en muchísimas fotos, por cierto, de Calpe, en las postales, en todos los souvenirs, regalitos que podéis comprar aquí en la zona. Y aquí tenéis, mirad, ermita de San Salvador, y justo está hablando de la leyenda, que aquí es donde promovían la religión típica aquí en España. Y esa fue la ermita aquí en la cima de esta preciosa montaña, de este parque natural. Desde aquí podemos ver muchísimas partes de Calpe. Ahí enfrente vemos más montañas y es como una zona con más casas. Por lo tanto, si queréis vivir en una zona como más rural, donde hay sobre todo villas, no edificios grandes de apartamentos, es aquella zona. Hay Marivilla, muchísimas otras urbanizaciones ahí, pero obviamente necesitarías un coche para moveros por aquella zona. Vamos a bajar ahora mismo de la ermita y nos vamos a adentrar en el casco antiguo. Mirad qué bonito. No son simples escaleras, hay símbolos y símbolos aquí del mar, de la playa, de la religión, la cruz, la luna, las estrellas. Son simplemente preciosos para ir a descubrir si tenéis tiempo y vais a estar aquí por la zona, o tal vez si tenéis pensado mudaros aquí a Calpe. Ahora, cruzando la carretera, justo enfrente nuestra ya empieza el casco antiguo. Hay diferentes zonas como llegar hasta allí, por lo tanto diferentes calles. No es como la entrada oficial, digamos, al casco antiguo, pero es una de las calles y es precioso, ya lo veréis. Es simplemente increíble cuántas casas únicas, cuántos adornos y cómo de cuidado está el casco antiguo de Calpe. Aquí a nuestra izquierda, por ejemplo, tenéis lo que os he ido comentando. Tenéis una casa, que es esta de aquí, con su propio jardín, en medio, rodeada de edificios de apartamentos. Y eso es muy típico aquí en este municipio. Mirad, aquí tenéis como una pancarta oficial, como un emblema oficial: bienvenidos al casco antiguo, en valenciano y en castellano, en ambos idiomas. Y oficialmente ya estaríamos en el casco antiguo. Aquí la sensación es totalmente increíble, hay muchísimo más turismo, la gente haciéndose fotos, y me encanta cómo de decorada están esas calles en general, no solo esta calle que lo veréis ahora ahí arriba, sino muchísimas otras calles del casco antiguo. Aquí, por ejemplo, encima podemos ver como cubitos con caras sonrientes. Lo decora la gente de aquí del pueblo, básicamente. Van poniendo diferentes decoraciones. Mientras que vamos por aquí por el casco antiguo, os voy a contar cuánto valen aquí las viviendas. Para comprar hay un montón, hay más de 3.250 viviendas, y en Calpe en general desde 55.000 euros se pueden comprar. Pero he de decir que la zona a la que estamos viendo hoy tiene el precio algo más elevado. Aquí, por ejemplo, habéis visto que tenemos la información turística, muy importante, ya que es como un punto importante turístico de la ciudad, por lo tanto es bastante necesario. Y también tenemos estos preciosos murales aquí con dibujos de Calpe. También son fuentes de agua, para beber agua o para mojar la cabeza, el cuerpo, los brazos, las piernas, sobre todo cuando hace muchísimo calor. Mirad qué preciosidad. Es increíble cómo cuidan esta parte de la ciudad, que es así como una zona más turística, la que visitan muchísimas personas al año, he de decir. Seguimos con las propiedades. En esta zona en concreto he encontrado pisos de 2 habitaciones que son dúplex, como si fueran de 2 plantas, a partir de 750 euros al mes. Mirad los colores,
los colores de Calpe. Aquí tenéis como la foto, el dibujito del peñón. Y ahí detrás tenemos como una serpiente con el abecedario. Me parece que debe de ser el abecedario. Mirad, para los niños, para que aprendan las letras, jueguen, salten. Muy, muy bonito. Así que tenemos el dúplex a partir de 750 euros. También tenemos pisos de 3 habitaciones a partir de 775 y casas incluso en esa zona de 2 habitaciones a partir de 950. Son bastante más caras las propiedades aquí, como podéis comprobar, pero si buscáis un poco más alejado de la zona del casco antiguo podréis encontrar algo bastante económico. De hecho, mirad, Forn María, que es Horno María, que es una pastelería, panadería de aquí, típica de toda la vida del pueblo. Ahí hacen un pan buenísimo, es algo más caro que en supermercado obviamente, pero está muy bueno. Así que en el centro, por ejemplo, de Calpe, sí que podéis encontrar pisos de 2 habitaciones, por ejemplo, por 450 euros al mes, que es este de aquí. Pero todo depende de la zona de Calpe donde vayáis a vivir. Lo más caro es la playa de Arenal, por ejemplo, con vistas al mar. Ahí los pisos se disparan por 1000 euros, incluso más allá. Y en general hay muy poquito alquiler. Os he dicho al principio que para comprar habían más de 3.250 diferentes opciones. Ahora os diré los precios también, pero para alquilar solo hay 78, que no me sorprende porque estamos en la temporada en la que estamos. Muchos más son turísticos, ahora mismo de corta estancia, pero 78 en una ciudad, en un sitio tan grande, el municipio tan grande como es Calpe, me sorprende bastante. Y ahora sí, para comprar, como ya he dicho, hay muchísimo, desde 55.000 euros. Y he encontrado este de 55.000, por ejemplo, es un piso de 2 habitaciones. En esta zona en concreto hay desde 86.000 euros y es un piso de una habitación. Todo lo demás ya va a partir de 115.000. Por ejemplo, este de aquí, que es un piso de 3 habitaciones. Y a partir de 121.500 tenéis pisos de 2 habitaciones. Obviamente ahí la diferencia de habitaciones y precio es porque depende muchísimo de la zona. Si es una mejor zona pero menos habitaciones, será algo más caro. Y las casas en esa zona de aquí donde hemos estado viendo ahora mismo, en esta zona las casas son desde 125.000 euros, pero son a partir de 4 habitaciones. Así que hay bastante variedad. No es lo más barato esta zona en concreto. Y ahora vamos a disfrutar de las vistas del casco antiguo. Esta es una de mis calles favoritas. Mirad qué precioso. Han puesto botellas básicamente con cuerdas de colores, pero qué bonito queda. Son casas antiguas típicas de España, del Mediterráneo. Mirad, muchas tienen todavía las baldosas originales, como estas de aquí, las que podéis ver, las puertas, las ventanas, todo original. Y es simplemente precioso. Me encanta lo cuidado que está. Tiene muchísimas flores, plantas verdes. Hay restaurantes bonitos por aquí. Incluso tienen ahí como un mural de casas antiguas de esta calle para recordar los viejos tiempos. Y ahora vamos a llegar a una plaza donde hay muchísimos restaurantes. Esta plaza se llena por las tardes a más no poder, y todas las mesas están llenas y ocupadas por las tardes, noches, porque es un sitio increíble para estar. Mirad qué preciosidad. Y justo ahí también tenemos una de las iglesias católicas de aquí de la zona. Mirad qué bonito. Esto es uno de los monumentos donde supuestamente están promoviendo la fe católica hacia los niños. Y justo al lado de esta plaza, enfrente tenemos el ayuntamiento de aquí de Calpe. Ahí delante tenemos unas rampas, unas escaleras mecánicas que pues ayudan muchísimo a la gente que tiene dificultad para moverse, para subir escaleras, que hay también bastantes aquí, he de decir. Pues ayudan para que la gente suba y no tengan que subir tanta cuesta o tanta escalera, sobre todo con carritos de bebé o gente mayor. Es un muy buen avance porque antes la escalera mecánica no estaba ahí. Ahí tenemos uno de los museos, que hay varios aquí en la zona, también he de decir. También hay varias ermitas, plazas
Y hay un mercadillo nocturno aquí cerca, que es un mercadillo de artesanía. Lo hacen por la noche desde el 15 de junio, o sea que ya perfectamente estará, hasta el 30 de septiembre. Y es un mercadillo desde las 8 de la tarde hasta las 12 de medianoche, me parece, durante 4 horitas, pero son piezas únicas de artesanía de aquí de la zona, hechas a mano. Por lo tanto, si queréis algo así único, simplemente venir a disfrutar de las vistas de una comida riquísima, típica de la zona, o si queréis visitar el mercadillo, pues perfectamente lo podréis hacer por la tarde. Además, estas plazas con las luces que han puesto cobran una vida increíble por la noche. Esta es la iglesia, ahora mismo está cerrada obviamente, ahí también está la parroquia, pero normalmente sobre todo los domingos en misa o días festivos pues hay muchísimo movimiento aquí, y con todas estas luces, las farolas típicas antiguas, esta zona queda preciosa. Hasta aquí el vídeo de hoy. Justo detrás nuestra, al final de esta ruta turística, está el Ayuntamiento de Calpe. Más o menos os voy a enseñar aquí en la pantalla la zona que hemos recorrido hoy, pero todavía quedan muchísimos puntos por conocer. La ciudad es bastante más grande, nos quedan las playas y muchísimas cosas más. Así que suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo nuevo sobre esta preciosa ciudad de Calpe. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.